Hola, buen día. Soy la doctora Brilcelina Gamboa Esteves y en apoyo a los contenidos de nuestra materia de comunicación para el desarrollo y el cambio social, modalidad a distancia, te traigo esta presentación con la que prácticamente concluiremos los contenidos temáticos de la unidad 2 que hablan de las teorías y estrategias del paradigma dominante y al mismo tiempo te daré algunas sugerencias e indicaciones para que lleves a cabo la actividad número 3 que es una infografía. Dentro de este tercer tema de nuestra segunda unidad, platicaremos un poco de las teorías del consumidor y del marketing social. Es la segunda parte. En esta diapositiva puedes ver la fuente a partir de la cual yo me basé para construir el contenido, una parte de esta presentación. Dentro de las teorías del consumidor hay que recordar algo que vimos en la sesión anterior. Kotler y Salman nos dicen que el marketing comercial se asocia al marketing social y este último es definido como un diseño, implementación y control de programas para influenciar la aceptabilidad de las ideas. Por eso para nosotros en comunicación es tan importante identificar el comportamiento y la motivación que podemos tener justamente para que como público, como audiencia, como consumidores, aceptemos cierto tipo de ideas. Dentro de una de las teorías del consumidor está la de los factores internos y externos de la motivación. En este sentido, desde el marketing social podemos diferenciar dos tipos de tendencias, las que consideran estudiar las variables internas que están asociadas al comportamiento y las que se orientan al estudio de las variables externas que más bien se fijan en la influencia del entorno. Dentro de las variables internas nosotros podemos identificar, por ejemplo, qué es lo que motiva a alguien, cómo percibe, cuáles son sus experiencias, sus atributos o características personales, sus actitudes. Si tú te imaginas todas esas variables que te pueden ayudar a diseñar preguntas que tú pudieras aplicar en un cuestionario para encuesta, ahí tienes una manera, por ejemplo, de corroborar cómo preguntar en una encuesta cuando quieres saber la motivación de alguien para consumir algo, para creer en las personas, para seguir cierto tipo de personaje, cómo percibe el lenguaje, cómo percibe la corporalidad de, por ejemplo, pensemos algún escenario político, qué experiencia ha tenido, por ejemplo, con programas sociales, ha sido buena o mala, cómo ha sido, y ese tipo justamente de variables internas te pueden ayudar en el diseño de preguntas que tú pudieras hacer para poder consolidar un cuestionario y aplicarlo a modo de sondeo o encuesta. Pero también puedes cruzar este tipo de instrumentos con variables externas, es decir, cómo percibimos el entorno económico, político, legal o cuál es el que estamos viviendo, cómo es nuestra cultura, cuáles son los grupos sociales en los que convivimos, nuestra familia, nuestras influencias personales, situaciones, estímulos de mercadotecnia. Estudiar justamente la variable interna que se asocia al comportamiento y las variables externas asociadas al entorno nos dan una idea justamente de cómo es nuestro comportamiento como consumidores. Otra de las claves importantes para estudiar al consumidor está en la teoría de necesidades de Abraham Maslow. Esta teoría se encuentra ubicada dependiendo de cómo vamos satisfaciendo nuestras necesidades desde un nivel inferior hasta uno superior. Si tú te fijas en la primera parte están las necesidades fisiológicas. Cuando tenemos satisfechas estas necesidades como respirar, alimentarnos, descansar, entonces podemos pensar en la siguiente, que es sentirnos seguros de manera física, tener empleo, tener recursos, nuestra familia, estar bien con la salud. Y luego, satisfecho eso, tenemos las necesidades de afiliación, de pertenencia, amistad, afecto. Pero también tenemos necesidades personales, individuales, que serían las de reconocimiento justamente, que están vinculadas con la autoconfianza, el respeto, el éxito y finalmente la autorrealización como una suerte de necesidades morales, creativas, de espontaneidad, de aceptar los hechos, de saber resolver problemas. En ese sentido es muy importante que nosotros tengamos en cuenta justamente esta pirámide de necesidades de la teoría
del consumidor de Abraham Maslow. Justamente dentro de este espectro de teorías ubicamos aquellas que estudian el comportamiento en función de la influencia sobre nuestras decisiones de consumo. En el marketing social, por eso asociamos las teorías del aprendizaje como un aspecto importante de cómo comprendemos el conocimiento a favor del cambio social. Por eso el cuarto tema de este pequeño video habla de las teorías del aprendizaje social y del eduentretenimiento. En la diapositiva verás las fuentes a partir de las cuales construyo una parte del contenido. Dentro de estas teorías del aprendizaje social, al menos conforme los contenidos del curso, vamos a platicar de tres: de Jean Piaget, de Lev Vygotsky y de Albert Bandura, que están enfocadas en el desarrollo humano y social. En el caso de la teoría del aprendizaje de Jean Piaget pone énfasis en nuestras interacciones personales, las interacciones que tenemos desde que somos pequeños con el entorno y obviamente con otros sujetos. En la interacción aprendemos. ¿Qué es lo que aprendemos? A desarrollar nuestra inteligencia sensorio-motriz, pero también nuestra inteligencia intelectual. Por ejemplo, un niño pequeño puede estar interactuando con un objeto y tú verás que los niños pequeños por lo general se llevan a la boca los objetos. Esto para reconocer si el objeto, por ejemplo, es comestible o no es comestible, si es blando, si es duro. Vamos asimilando justamente esa información y vamos acomodando todo esto en algo que llamamos esquemas de inteligencia que nos permiten adaptarnos y organizarnos de manera equilibrada conforme avanzamos con la edad. Jean Piaget puso atención justamente en este tipo de interacciones del sujeto con el entorno, aunque también se le puede criticar el hecho de no reconocer de la importancia o el impacto que va a tener la interacción y el lenguaje y la cultura en nuestra justamente formación y proceso de conocimiento. Aunque él se hizo una pregunta fundamental, Jean Piaget, como buen biólogo, no era psicólogo, era biólogo y además suizo, se hace una pregunta importante: ¿cómo pasamos de un estado de conocimiento a otro? A partir de los estudios, él plantea una premisa importante. Dice: somos funcionalmente idénticos, pero estructuralmente, socialmente, somos distintos. Otra de las teorías del aprendizaje para entender parte de nuestro comportamiento la establece o la plantea Lev Vygotsky, que a diferencia de Piaget, él piensa más bien en el aprendizaje como parte del desarrollo dentro del proceso social. Es decir, Vygotsky pone atención justamente en la interacción, en cómo esto va a regular de alguna manera nuestros procesos cognitivos, apoyándonos en el lenguaje y en nuestro entorno. Vygotsky habla de la zona de desarrollo próximo justamente como ese estadio en el cual nosotros sabemos que podemos hacer algo, pero tenemos que tener o desarrollar habilidad para poder llevarlo a cabo. Por ejemplo, podemos pensar en un niño, una niña que observa cómo alguien escribe y aún no tiene esa habilidad. En la zona de desarrollo próximo tendrá una persona a su lado que le puede ayudar a leer y a escribir hasta que finalmente lo realiza, justamente como él plantea en la ley de la doble formación de los procesos superiores. Es decir, hay una parte interpsicológica que se apoya justamente en el lenguaje, en una regularización interiorizada, que sería intrapsicológica justamente de nuestro lenguaje interno, porque sabemos que podemos desarrollar la habilidad igual que otras personas. Y finalmente está la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, que es una de las más interesantes. Albert Bandura realizó una serie de experimentos con diferentes niños para ver su comportamiento por imitación cuando ante un juguete, ¿no? El experimento consistía en que dentro de un espacio se colocaba un muñeco inflable llamados Bobo. Estos muñecos eran golpeados por un adulto y bueno, lo que se quería medir era qué tanto el aprendizaje era imitado, qué tanto la violencia era imitada dependiendo de la plataforma, el espacio donde nosotros pudiéramos verlos. En ese
sentido, y obviamente hay muchas más cosas que decir, el aprendizaje, dice Bandura, se va a dar en contextos sociales a través de modelos, de situaciones reales o de situaciones simbólicas. Se descubre, por ejemplo, que los niños tienden a imitar los comportamientos agresivos, pero no es igual cuando después del comportamiento agresivo existe una sanción, ¿no? Entonces, estas teorías del aprendizaje nos sirven para fortalecer lo que debamos conocer sobre el comportamiento, pero también entonces nos vuelve sobre el tema de la importancia de los medios de comunicación. ¿Cómo utilizamos a los medios de comunicación para poder favorecer el cambio social? Uno de estos aspectos es el eduentretenimiento, que es realmente un neologismo, ¿no? Es decir, utilizar programas de entretenimiento para educar. Por eso dice Belen Miner que el edutainment o eduentretenimiento es una extensión en donde la actividad lúdica o de divertimento, además de entretenernos, va a potenciar nuestra madurez humana, afectando nuestro comportamiento del saber. Un ejemplo pueden ser las caricaturas. Quizá tú hayas visto alguna vez la caricatura de Popeye el marino que come espinacas, es decir, justamente la asociación de comer un tipo de alimento con la fortaleza del personaje. Hay también algunas telenovelas que se caracterizaron por ser de eduentretenimiento. Una muy famosa fue la novela peruana de 1969 llamada Simplemente María, en donde una mujer que proviene de una zona rural se va hacia la gran ciudad y empieza a trabajar y a destacar, y por su propio esfuerzo logra justamente un éxito. También podemos ver desarrollo de eduentretenimiento a partir de estrategias en shows, radionovelas, videojuegos, ¿no? Hay distintos videojuegos que nos plantean retos y nos proporcionan, según estos retos, algún aprendizaje. Finalmente, para Singal y Rogers, el eduentretenimiento nos ayuda a localizar contenidos educativos en mensajes de entretenimiento, y esto pues puede ayudar a mejorar nuestro comportamiento con en diversos escenarios, por ejemplo, salud, prevención de la salud, la ciencia, ¿no? Si bien eduentretenimiento y edutainment pueden ser confusos, en realidad se trata de programas que usan distintos medios para incorporar mensajes educativos de manera entretenida. Si tú recuerdas algún programa, seguramente lo vas a tener ahí en mente. Yo recuerdo particularmente Plaza Sésamo. Finalmente te cuento de nuestra actividad número 3, que es llevar a cabo una infografía. Básicamente es una actividad grupal. Se pueden conformar equipos de 3 a 5 integrantes. Sin embargo, dado que nuestra modalidad es a distancia, lo puedes hacer de manera individual o en pareja, o bien, si conoces a más de tus compañeros, integra un equipo de 3 hasta máximo 5 integrantes. Deben revisar la lectura llamada de medios alternativos a medios ciudadanos, trayectoria teórica de un término, que es de la autora Clemencia Rodríguez, y a partir de esa lectura hacer una infografía con los 7 principales argumentos que se plantean, y al final deben redactar una conclusión tratando de responder a esta pregunta: ¿por qué son importantes los medios alternativos en proyectos de comunicación para el desarrollo? Hay que guardar el trabajo en PDF para que este no se modifique y subir el documento a la plataforma, y en este caso pues debemos entregar la infografía este domingo 22 de septiembre. El ejemplo que pongo ahí es justamente una manera de diseñar nuestra infografía. Es enfocarnos en un tema, elaborar un guión previamente, ser creativo para elegir un diseño y un estilo visual, y por favor no olvides colocar las referencias al final justamente de tu trabajo.